Buenas noches, licenciada, y buenas noches a todos los docentes de nivel básico que van a estar observando esta presentación. Nuestra presentación es sobre la evaluación educativa, conceptos, funciones y tipos de la evaluación. Antes de comenzar a adentrarnos en el tema en sí, vamos a hablar de cuál es el papel de la evaluación. La evaluación es uno de los temas de gran relevancia en la actividad educativa, porque tiene un enorme potencial para promover y sostener el cambio, ya que comprende una amplia variedad de actividades según los sujetos, los aspectos que evalúa, los propósitos a los que sirva, puede dirigirse tanto a los alumnos, docentes, al currículum en sí, las escuelas y según sea el sistema educativo de cada institución o escuela. Es un término que evoca diferentes aspectos. Algunos lo perciben como un juicio sobre la calidad. También otros lo ven como un modo sistemático de examinar temas importantes. Por ejemplo, hay algunos que lo conciben como una actividad diaria que llevamos a cabo, siempre que tomamos una decisión. Algunas veces se ve como un instrumento constructivo, porque claramente va a haber esta innovación o este proceso de aprendizaje en el estudiante. Otros lo ven como una amenaza a la espontaneidad o creatividad del estudiante, pero esto se da comúnmente por el uso o la práctica constante de lo que son las pruebas objetivas, los típicos exámenes que se dan, pero sobre todo lo que se quiere lograr es el mérito de un logro. En este caso es el logro del aprendizaje del estudiante. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son conceptos básicos y funciones de la evaluación educativa. Como segundo punto tenemos lo que son los conceptos básicos y funciones de la evaluación. Tenemos como primer concepto la clarificación de conceptos. Es importante que tomemos en cuenta al momento de abordar cualquier contenido de evaluación es que debemos de distinguir algunos conceptos fundamentales con respecto a las funciones de la evaluación, y esos conceptos son tales como la evaluación, calificación y la medida. Entre estos tres conceptos, uno de los conceptos más amplios que tenemos es lo que es la evaluación. Aunque no se puede identificar con ellas, entonces podemos decir que la evaluación es una actividad esencial y permanente a las actividades que nosotras las personas solemos realizar de forma intencional. Por la misma razón, esta debe de ser sistemática. Y el objetivo de la evaluación debe de ser entonces de darle valor a algo. Un ejemplo de ello se podría decir que lo que se desea evaluar es el nivel de conocimiento de los contenidos que se han impartido y asimismo adquiridos por estudiantes. El segundo término que debemos de distinguir es la calificación. Este término está recomendado exclusivamente para poder dar una valoración de las conductas que pueden o tienen nuestros alumnos. Un ejemplo de ello es la calificación escolar. Entonces, calificar es, por lo tanto, una actividad que es más restringida que evaluar, ya que esta será la expresión cualitativa, como por ejemplo si la persona es apta o no. O también puede ser cuantitativa, esto quiere decir que se representará a manera de números, del juicio del valor que emitamos sobre la actividad y los logros que tiene cada alumno. Entonces, en este juicio de valor se suelen querer expresar el grado de capacidad o incapacidad, los conocimientos y las destrezas y las habilidades que han adquirido o posee el alumno, como resultado de algún tipo de prueba, actividad o proceso que queremos calificar. La evaluación la aplicamos siempre para poder tomar decisiones, no basta con recoger información sobre resultados del proceso educativo de los alumnos y emitir únicamente un tipo de calificación. Si no tomamos alguna decisión porque no existe una auténtica evaluación, entonces podemos decir que la evaluación es una actividad que sigue un conjunto de normas y procedimientos de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o la capacidad que tenemos de adquirir y compartir conocimientos, con el objetivo de primera manera valorarlos y, a través de la valoración que se le ha dado, poder tomar decisiones. Entonces, con la referencia que hemos dado sobre la evaluación, podemos caracterizarla como que la evaluación es un proceso que implica que recojamos información que seguidamente demos de una interpretación en función del contraste de determinadas instancias de referencia o patrones de deseabilidad, para que se pueda hacer posible que emitamos un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones.
Entonces, finalmente debemos y vamos a diferenciar los conceptos de lo que es investigación y evaluación, donde cada uno de ellos comparten elementos, pero se diferencian en sus fines. Podemos decir que la evaluación es un proceso que aplicamos para buscar y recoger información, para poder valorar y poder tomar decisiones de manera inmediata. La evaluación se centra en un fenómeno particular y no pretende generalizar a otras funciones. En cambio, la investigación es un proceso que aplicamos cuando buscamos conocimientos generalizados, también conclusiones, como por ejemplo en los principios, las leyes y teorías, y no es necesariamente para una aplicación inmediata como la evaluación. Como segundo concepto tenemos los ámbitos de la evaluación. Como bien sabemos, la evaluación se ha venido tradicionalmente aplicando casi con exclusividad al rendimiento de nuestros alumnos, así como los contenidos que son referidos como conceptos, hechos, principios y entre otros, que son adquiridos durante el proceso de enseñanza de los alumnos. En los años 70 la evaluación dejó la exclusividad y se ha extendido a otras áreas educativas como lo son las actitudes y las destrezas que cada uno ejerce, programas educativos, para poder valorar su funcionamiento, materiales curriculares didácticos y en la práctica docente de cómo vamos dentro de este proceso, los centros escolares y el sistema educativo para poder evaluar sus deficiencias y así poder mejorarlas, y también la propia evaluación. Entonces la evaluación se ha extendido en otros ámbitos, pero donde tuvo lugar por primera vez fue en Estados Unidos, como a finales de los años 50. Esto sucedió a circunstancias como las críticas que se tenían hacia la eficacia de las escuelas públicas y la gran inversión que se tenía dedicada a la educación, donde exigían una rendición de cuentas y otros factores. Como tercer concepto tenemos la evaluación y promoción. Usualmente la evaluación ha sido considerada principalmente como una herramienta para la promoción de un grado a otro, razón por la cual la calificación adquiere una gran importancia. Entonces, en este tipo de la promoción, el profesor debe de enfrentarse a esto consistiendo en la promoción formal y diaria, siendo necesario que se ofrezca información basándose siempre desde el punto de vista del aprendizaje y del desarrollo armónico de las personas. Entonces, la promoción está determinada por un conjunto de criterios que establecen que un estudiante ha conseguido los objetivos del aprendizaje previamente establecidos y que por lo tanto ya les son conocidos. Estos objetivos pueden ser definidos como logros, competencias o resultados de un proceso gradual que hace parte del currículo y del plan de estudios de una institución. Por tanto, la evaluación puede resultar un elemento estimulante para la educación en la medida en que pueda desembocar en decisiones de promociones positivas, y para ello es preciso que el sistema educativo sea público y coherente, ofreciendo la información precisa para las dificultades que puedan surgir. Por lo tanto, es deseable que la promoción, tanto del punto de vista del aprendizaje como desde el punto de vista del desarrollo armónico de las personas. Seguidamente tenemos los tipos de evaluación. Los tipos de evaluación se emplean en función del propósito de la evaluación. Como primer tipo podemos encontrar según su finalidad y función. Según su finalidad y función se desglosa en dos, que es la función formativa y la función sumativa. La función formativa es una estrategia de mejora para ajustar sobre la marcha los procesos educativos y conseguir las metas u objetivos previstos. En la función formativa contribuye a la apropiación del aprendizaje. Lo importante es la formación que va realizando y obteniendo el estudiante. Es el proceso que realiza el estudiante para lograr el aprendizaje. Y una nota muy importante es que no nos vamos a basar en sí en la nota, sino en las competencias que el estudiante va a lograr. También da participación a los estudiantes activos para poder escuchar las ideas o ejemplos que propongan. Esta evaluación podemos realizarla por medio de la forma de evaluación, utilizando como, por ejemplo, debates. Y seguidamente tenemos la evaluación sumativa, que busca
valorar los resultados de aprendizaje de un sujeto al finalizar una etapa o proceso. Como su nombre lo indica, podemos tomar la palabra sumar como para sumar las notas, la suma de los trabajos, la suma de una evaluación o obtener una nota. Como ejemplo, podemos referirnos a todas las notas que vayamos recaudando de los alumnos. Y el siguiente tipo de evaluación podemos encontrar según su extensión. Según su extensión también se desglosa en dos, que es la evaluación global y la evaluación parcial. La evaluación global se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de los alumnos, del centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la evaluación de un modo amplio como una totalidad interactuante. Y tenemos la siguiente evaluación, que sería la evaluación parcial, que pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro de un programa educativo. Y también pretende estudiar las dimensiones y el rendimiento de los estudiantes. La forma más básica que se utiliza es la prueba escrita. Y seguidamente tenemos el otro tipo de evaluación, que es según los agentes evaluadores. Según los agentes evaluadores podemos encontrar la evaluación interna y la evaluación externa. En la evaluación interna es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro o un programa educativo. En esta evaluación podemos encontrar la autoevaluación, la la coevaluación y la heteroevaluación. La autoevaluación, el propio estudiante es responsable de su evaluación. En la heteroevaluación, los estudiantes son evaluados por el docente. En la coevaluación es aquella en la que los docentes o estudiantes se evalúan mutuamente. Tenemos la evaluación externa. Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la evaluación de expertos. Estos evaluadores pueden ser inspectores, miembros de la misma administración, investigadores, etc. Para la realización podemos utilizar observaciones directas, encuestas o entrevistas. El otro tipo de evaluación es según el momento de aplicación, y este comienza con la evaluación inicial. Este tipo de evaluación inicial se realiza antes de los nuevos aprendizajes, esto para conocer las ideas previas de los alumnos sobre lo que anclarán en los conocimientos nuevos. Se realiza antes de comenzar con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se aplica al inicio del año escolar, al inicio del primer semestre o según sea el curso que se tenga en la institución educativa. Se le realiza con el propósito de verificar el nivel de conocimientos, procedimientos y aptitudes de los estudiantes para enfrentar los nuevos aprendizajes. Un ejemplo de este podría ser si es el área de matemática y entonces el requisito sería formular reglas básicas para factorizar. En este segundo proceso de evaluación es la evaluación procesual, que como su nombre lo indica, tiene un proceso. Es la información que se va realizando durante el proceso del hecho educativo.
avances, deficiencias que ha tenido el alumno durante su proceso, analiza todo este proceso de enseñanza de todos los días. Consiste en la valoración a través de la información recogida en forma continua y sistemática del funcionamiento que tenga la institución educativa. Esto fijado para alcanzar las metas propuestas. La evaluación de procesos es de gran importancia dentro de la concepción formativa de la evaluación. Y por último tenemos lo que es la evaluación final, que como su nombre lo indica, es ya el final de la secuencia de cada unidad de aprendizaje. La función de esta evaluación es establecer lo que los estudiantes han aprendido durante un periodo determinado, con la finalidad de que se les permita desarrollar los conocimientos que han adquirido. Por ejemplo, pueden desarrollarse informes, maquetas, exposiciones orales, y su propósito es que valoren las conductas finales que se observan en el educando, que certifiquen que hayan alcanzado los objetivos propuestos. Ahora pasamos al siguiente tipo de evaluación, que es según el criterio de comparación, y comenzamos con lo que es la autorreferencia. En este caso, la autorreferencia se refiere a la propia persona, como su nombre lo indica, auto, ya que en este caso se centra en el propio alumno y determina qué es capaz de hacer en cada momento y qué es lo que necesita cumplir. Sus resultados se comparan con un criterio absoluto, constituido por lo que sabe hacer, lo que sabe y lo que va a hacer. Se le conoce como un dominio que implica tanto la clase de tarea que va a ejecutar como el contenido. En este caso, la referencia es en el propio sujeto, en sus capacidades, intereses y metas. Y el otro, que es la heterorreferencia. En este caso, es el nivel general de un grupo normativo determinado, ya sea por alumnos, centros, programas o profesores. Lo correcto aquí es siempre conjugar ambos criterios para realizar una valoración adecuada. Aunque en el caso de la evaluación de los alumnos, nos parece siempre más apropiado las evaluaciones que emplean la autorreferencia, ¿verdad? Lo propio de un alumno. Esta heterorreferencia evalúa una referencia a una norma. Significa comparar el resultado del individuo con los resultados de una población o grupo a lo que pertenece. En este caso vemos que hay una referencia criterial y una referencia normativa. La referencia criterial es ya del propio sujeto, del propio individuo, de cómo está siendo evaluado, pero ya la referencia normativa ya la exige el establecimiento, con que cumpla los objetivos que están propuestos a nivel de todos los estudiantes. Entonces, con esto finalizamos lo que sería la presentación de la evaluación. Vemos que hay distintos tipos de evaluación, que también hay varios ámbitos de la evaluación, hay conceptos, y tener una idea un poco más profunda y cercana de qué es lo que comprende la evaluación, ya que como vemos es un proceso extenso y que necesita mucho de el apoyo entre profesores, centros educativos, programas establecidos y claramente también entre los propios estudiantes. Agradecemos el tiempo a la licenciada y también agradecemos la atención por parte de los docentes de nivel medio. Muchísimas gracias.